He notado que a mucha gente le ha gustado mi video de Chester Bennington cantando la canción The With a Smile de Bruno Mars y me han pedido que haga otras canciones con inteligencia artificial, pero en esta ocasión no va a ser así. En este video les voy a enseñar cómo ha sido el proceso para llegar a ese resultado, qué inteligencias artificiales he usado y cuál fue el criterio que tuve para hacer que suene bien. Quiero aclarar que no soy una persona que sabe de música, simplemente lo hice por diversión. Fue cuestión más de oído y de conocer también un poco cuál es el estilo de Chester, ¿no? Ya empezando, ¿qué tenemos? Primero la canción de Bruno Mars, la original, que si buscamos la letra de la canción vamos a encontrar tres estrofas. La primera estrofa da la bienvenida, la segunda como que prepara el camino a que venga el coro, a la que es la parte más fuerte, pero Bruno Mars empieza con un tono suave, lento. Escuchemos la primera estrofa. Empieza de forma suave, ¿no? Empieza de forma lenta, calmada, con tonos agudos, pero ¿qué hay con la segunda estrofa? La segunda estrofa prepara el camino para lo que se viene en el coro, que es la parte más fuerte. Ese es un camino que luego va subiendo de a poco, hasta que se llega a la parte más fuerte, que es el coro. Ahí. Bruno Mars empieza a subir el tono, lo empieza a hacer con más fuerza para llegar al coro. ¿Y cómo podemos relacionar esto con Chester? En ciertas canciones de Linkin Park hay estas tres estrofas. Primero empieza suave, empieza tranquilo Chester, luego está lo que es el camino para el coro, que empieza a subir un poco el tono, empieza a hacer un poco de raspado, y ya cuando llega a la tercera estrofa, que es el coro, ya empieza el raspado con totalidad. Aunque si lo llegas a notar un poco, que se sigue sintiendo tranquilo la canción, pero el tono es un poco más alto, es un poco más fuerte, así que ahí Chester puede agregar ese raspado, ¿no? Mantenerlo, pero hay ciertas partes del coro cuando dice, podría decirse que si Chester manteniera el raspado saldría bien, pero como que no se vería tan natural. Así que dije, ¿por qué no cambiar el raspado, cortarlo ahí y cambiar a la voz aguda de Chester y a la voz suave? Podría sonar mejor, ¿no? Podría ser un poco más natural. Y teniendo ese criterio claro, es cuando empecé a arrancar lo que es la composición de la canción, ¿no? La primera IA que utilicé fue Moisés, que esta IA me sirve para separar lo instrumental y las voces. Lo instrumental va a pasar directamente a edición y las voces a las otras IA para cambiar la voz a Chester Bennington. La primera IA para cambiar la voz que usé es Singify. Esta IA ayuda a cambiar la voz al de Chester Bennington, pero en su tono agudo, en su tono suave. Si la canción, por ejemplo, tuviera partes de raspado, tranquilamente la puede convertir en raspado también en la voz de Chester, pero en esta ocasión no ha sido así, así que tuve que recurrir a otra inteligencia artificial para que me lo convierta en raspado totalmente, que es la IA Fakio. Ya es Fake You. Ahora, como se había dicho, la primera estrofa comienza con un tono suave. Bruno Mars comienza de una manera tranquila. Por ejemplo, para que Chester cantara de esta forma, ¿no? Con su tono agudo, con su tono tranquilo. La segunda estrofa, que suena de esta manera, comienza como que empezando a subir el tono, ¿no? Empieza a subir la fuerza y sonaría así. En la canción original se tienen dos voces, la de Lady Gaga y la de Bruno Mars. La IA lo interpreta como dos voces también, así que interpone la voz de Chester y también la de Chester a la vez, pero como que el resultado es muy artificial, la verdad.
no es tan natural, así que no pude hacer mucho ahí, pero luego con los efectos al terminar la canción entera como que lo disimula un poco. Y cuando Bruno entra en este verso, decidí ponerle la parte del raspado a Chester para que suene de esta manera. Ya que quede claro que de la IA Fuck You solamente utilicé ciertos fragmentos, que es la parte inicial, porque luego, continuando con la canción, como que se empieza a deformar la voz, empieza a exagerar demasiado el raspado y como que pareciera que la voz se ahoga, que la voz se empieza a quedar muda, sonaría de esta manera. Y esto no es lo que queremos solamente esta parte. Y es así como empecé a continuar con la canción. Ya, y como les había dicho, ciertas partes de la canción en el coro, cuando dice you, Bruno llega a un tono alto. En el raspado no empieza a sonar tan natural con la inteligencia artificial. Suena de esta manera, no suena bien. Así que dije, ¿por qué no intercambiar entre la parte del raspado con la parte aguda? Así que decidí cambiar esta parte para que suene así, ¿no? De esta manera como que la canción empieza a sonar un poco más natural, más real, ¿no? Que no se suena forzada. Esta parte que ya termina de decir el coro, porque no es muy necesario poner todo el raspado. Ya, así que fui intercambiando entre el raspado y agudo. El raspado solamente en momentos claves, solo en la parte del coro, en la parte del precoro y en otra parte que lo verán más adelante. Ya, en esta parte combiné dos, la parte aguda y la parte gruesa, porque la parte gruesa sola sonaría de esta manera. Suena como que un grito, ¿no? Dejé esa parte y lo combiné con la parte aguda. Pero la parte del raspado, mucha parte digo, lo que es el raspado le bajé un poco el volumen. Hay una parte, ¿no?, de la canción. Ahí le puse el raspado porque lo dice con fuerza, love. Bruno Mars lo dice con bastante fuerza en esa parte de la canción. Bueno, Bruno Mars no, Lady Gaga. No lo hice con fuerza. Ya como la canción con Chester había salido de la parte de rasposa, dije, ¿por qué no la parte del love que lo diga con fuerza? Y el resto como que bajando un poco el tono del raspado. Y luego vamos a la parte esta sesión de la canción no salió tan bien porque la voz de Lady Gaga se sigue escuchando y pues lamentablemente no se pudo cortar, pero ya de alguna manera lo pude disimular. Y sigue igual, la canción sigue igual, se repite el precoro y se repite el coro y solamente se copian las capas anteriores. Pero en esta hay una cierta sesión de la canción que a algunos sí les ha gustado, que es la parte del grito, donde grita Chester. Y en la canción original suena de esta manera. En esta parte suena una voz de fondo que aproveché en ponerle el grito, un raspado de Chester, esos gritos desesperados que en algunas ciertas canciones de Linkin Park suenan ya de fondo, pero traté de mimetizarlo con la melodía, porque si sonaba así por sí solo, sonaba fatal. Además, no es un solo fragmento, son varios fragmentos del grito que traté de unirlos para que suene consecutivamente. ¿De cuáles hablo? Les hablo de esto.
pero lo combiné también con la IA que bota la voz aguda de Chester, que suena así. Y juntos suenan de esta manera. Por sí solo no suena tan bien, ¿verdad? Pero poniendo la melodía suena así. Y bueno, luego le agregué eco también a la voz, porque por sí solo, sin esos efectos de sonido como reverberación, eco y esas cosas, como que suena un poco muy, bueno, la voz suena como que si estuviera muy cerca, no se llega a mezclar con la parte instrumental, así que necesita de esos efectos para que se lleguen a mezclar, para que suene uno solo, porque por sí solo suena de esta manera. Y poniendo esos efectos de reverberación, eco y todo eso, se combina la melodía y la voz en uno solo para que suene de forma armoniosa. Y bueno, en lo que es la cuestión de las imágenes del video que se muestra, ya son recortes de ciertos videos de Linkin Park y traté de formar una especie de historia ahí de Chester está muerto, ¿no? Y sus amigos como que lo quieren regresar y con esto del fenómeno de la inteligencia artificial, ellos ahí maniobran la computadora y hacen que Chester llegue a ese mundo, a un mundo de inteligencia artificial, pero solamente está en la computadora. Así que llega un momento en que ellos, los demás miembros de la banda, ingresan a ese mundo y ahí se da que en la parte de donde Chester empieza a gritar, todos empiezan a tocar, todos ya están reunidos ahí tocando juntos como antes. Bueno, y al final vuelven a la vida real y ahí termina la canción. No sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta de esa historia que traté de reflejar en el video, pero más o menos lo intenté. No sé si solamente se han concentrado en la música, pero eso fue el resultado. Y bueno, pues no sé si decirle suerte, que me haya salido de alguna manera bien la canción con la inteligencia artificial. Traté de hacerlo de nuevo con Michael Jackson, pero no me salió horrible. No me gustó el resultado, pero igual lo subí. Como les digo, no soy una persona que sepa de música, simplemente lo hice por diversión y porque me obsesioné tanto con la canción que quise escucharlo en la voz de Chester, que es uno de mis cantantes favoritos. Pues nada, es todo el video de hoy. Y en el próximo video de aquí a un mes o el próximo año voy a subir otro contenido, haciendo dibujos, contándoles cosas, historias, no sé. Ahí veo. Bueno, adiós.